días, queridos hermanos. Estamos aquí como siempre llenos de gozo y con el deseo de compartir con ustedes estos segmentos de enseñanza del ABC del Evangelio, su ministerio amigo en todo lo concerniente a educación cristiana. Estamos esta mañana aquí recomendándoles poder obtener ustedes ahí en casa de Editorial Senda de Vida esta preciosa presentación de la Palabra de Dios para el estudio. Es una Biblia de estudio ampliada. La verdad que lo que es bueno se comparte, tiene mucho para que le va a ayudar en sus tareas de estudio y cómo usted profundizar más en el conocimiento de la Palabra de Dios. Tiene 5.500 notas de estudio, mapas, palabras de Cristo en rojo, aclaraciones conceptuales del hebreo y del griego y otras lenguas vernáculas, concordancia alfabética muy amplia, la concordancia, introducción a cada libro, sistema de referencia muy bueno para que usted pueda hacer uso de él, y letra grande, notas históricas, cronología de la Biblia. Nosotros nos gozamos con estas herramientas y por eso las compartimos con usted. Usted podrá obtenerlas en su debido tiempo. Pero el día de hoy queremos venir con usted para continuar con los estudios de cómo preparar una lección, cómo nosotros con excelencia podemos preparar ese bosquejo, esa lección que vamos a presentar a niños, a jóvenes, adultos y por qué no decirlo hasta personas de la tercera edad. Hoy queremos tomar otro ejemplo de otra historia bíblica para mostrarles a ustedes el método que estamos usando de leer 6 veces la historia que nos compete para enseñar. 6 veces la lectura de la Biblia. Cuando usted puede hacer eso, créame, se abre la flor de la enseñanza. Usted puede retener todos los datos específicos para poder tener una oratoria no solo complaciente a usted, sino que servir la palabra con excelencia, porque hay que enseñarla bien para que sea aprendida bien. Queremos en esta mañana tomar el ejemplo del primer libro de Samuel, capítulo 1, para que usted nos acompañe en casa. Primer libro de Samuel, tan solo el capítulo 1. En esta parte de la palabra de primera de Samuel, tenemos el tema conocido del nacimiento del profeta Samuel y todo lo que eso conlleva y lo que eso aplica para nosotros en el día de hoy. Pero especialmente, desde ya le digo, el enfoque de esta lección es saber que cuando nosotros clamamos a Dios, en cualquier circunstancia, Dios se acuerda de sus hijos. Y lo vamos a ver aquí en detalle, pero entremos nosotros a la lectura y después vamos a ir parte por parte. Leo parte de la historia para que usted pueda entrar juntamente conmigo a este conocimiento. Primer libro de Samuel, nacimiento del profeta Samuel. Dice aquí: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sofú, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofín y Fines, sacerdotes de Jehová. Ahí tenemos la introducción de la costumbre de los judíos en aquel tiempo, que cada año como padres de familia subían hacia ese lugar especial para adorar a Dios, juntamente con todos sus bienes, sus siervos, sus mujeres, todo lo que Dios le había dado. Y en este caso, este caballero, Elcana, pues tenía 2 mujeres, y una se llamaba Penina y otra se llamaba Ana, pero había una rivalidad entre las 2. Y vamos a entrar en detalle, vamos a conocer todo el meollo del asunto que hay ahí para poder disfrutar la enseñanza y poderla transmitir a otros. Pero si nosotros hacemos este ejercicio de 6 lecturas, acuérdense, en la primera columna hay que apuntar los nombres de todos los personajes. En la segunda columna, los lugares donde se da esa escena. En la tercera columna, las palabras que a su criterio usted necesita ir a un diccionario para saber su significado y poderlas entender y poderlas transmitir mejor en su enseñanza. Luego ponga la atención a la connotada palabra clave. En esta historia, desde ya le digo, aparece
2 veces la palabra después y una vez la palabra entonces, que nos indica que está llegando a un clímax esa enseñanza, donde va a haber un desenlace que nosotros tenemos que tomar para aprender la lección y para poderla transmitir con eficacia. Además, el énfasis que hace la enseñanza es curioso. Dice que en el Antiguo Testamento los varones podían hasta tener 2 mujeres, pero en el tiempo de hoy en el matrimonio es un hombre y una mujer, nada más. Tenía Elcana 2 mujeres. De eso hace énfasis en ese aspecto de la historia. Una de ellas tenía muchos hijos e hijas. Eso significa que había pasado ya mucho tiempo en ese matrimonio, en esa relación. Mas no así Ana, que era la preferida de este hombre, no tenía hijos y era motivo de cómo la irritaba, la molestaba. La otra mostraba su prepotencia, porque en aquel tiempo para una mujer no tener hijos era algo denigrante. Todos los años subía este varón a ofrecer sacrificio y llevaba ahí a su familia y le daba a la primera mujer y a los hijos, y a Ana procuraba darle lo mejor, pero Ana estaba triste, Ana lloraba, Ana estaba siendo irritada por la otra mujer, Ana sufría mucho. Entonces cuenta la historia aquí en la parte donde que más énfasis hace esta lección, es que Ana se presentó a orar, pero ella desbordó toda su alma con Dios, clamó al Señor. Y oiga, lo que le pedía a Ana en su oración, Ana le pidió a Dios que se acordara de ella. Y a su tiempo, Dios se acordó de Ana. Esto de que Dios se acuerda de uno es clave en la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Me imagino trayéndolos a la enseñanza anterior, a la de Noé, aquel hombre 150 días en ese gran barco, viendo que el agua no bajaba. Noé clamó a Dios y dice la palabra, y se acordó Dios de Noé. Pues aquí tenemos ese énfasis otra vez. Ana tenía varios años, habían pasado, sufría de esa irritación, de ese malestar, de ese oprobio que le hacían por no tener hijos, pero Ana clamó a Dios y dice ahí, y se acordó Dios. En la historia lo muestra, especialmente cuando Ana oró, cuando el sacerdote Elí la atendió, cuando ella regresó a su casa y cuando estuvo ahí pudo volver a tener relaciones con su esposo y se acordó Dios de ella, y entonces ella pudo procrear un hijo que se lo había prometido a Dios. Le había prometido tanto en su corazón que si le daba un hijo no iba a pasar navaja sobre su cabeza y que se lo iba a entregar. Y de aquí tenemos toda la enseñanza que nos habla acerca del nacimiento del gran profeta Samuel, el inicio de la era de los profetas. Pero vamos a ver en detalle una vez más aquí, sigamos con la enseñanza, dónde están las famosas palabras clave. Encuentra a la altura del versículo 21, después, ahí está la palabra, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Una palabra que tenemos que ir a un diccionario para saber qué significa y sabérselo explicar a sus hijos. Tenemos enseguida la palabra después. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Aquí encontramos una palabra que habrá que ir a una herramienta como esta, una medida, una efa de trigo. ¿Qué significa eso? O sea, vea usted las ventajas de estudiar una lección, leer 6 veces la lectura, se abre la flor de la enseñanza. ¿Dónde encontramos la palabra entonces? Que también le hace énfasis a esta historia. Regresamos a la altura del versículo 14. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué nos enseña esta lección de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Después de todo esto podemos hacer un repaso. Los lugares están mencionados ahí,
Eso sucedió allá en Ramataín, del monte Efraín. Ahí fue la escena. Los nombres son los personajes, empezando por el Cana y toda su genealogía de personas, y especialmente las dos mujeres, Ana y Pinina. Las palabras que nosotros escogimos para ir a un diccionario que nos dan toda esta seguridad para enseñar es escogida, rival, irritaba, concedido, voto, ebria, impía, congoja, destetado. Ya con el conocimiento de estas palabras dominamos mejor la historia. Ubicamos las palabras claves entonces y después, donde está la connotación de que está llegando a un clímax esa enseñanza. Y luego el énfasis que tenía dos mujeres que habían pasado muchos años, tenían muchos hijos, tanto era el sufrimiento de Ana, no era de un día o dos, era de muchos años. Pero cuando ella subió al altar, curioso, dice que el sacerdote estaba sentado en una silla junto a la columna. Y la vio ahí, tal vez en su descanso, el sacerdote, y la vio balbuceando palabras que casi no le oía, solo moviendo. Pensó que estaba ebria, pero Ana estaba con todo su corazón entregándoselo al Señor, pidiéndole ese gran favor. Algo para aprender. ¿Qué aprendo yo? Que Dios sí se acuerda de nosotros. Esté usted pasando, experimentando el problema, que sea el problema X o Y, todas esas cosas que nos presenta la vida en nuestro diario vivir, a cada uno en especial, por muy grande que sea su problema, hagámoslo de Ana, vengamos al Señor, desbordemos nuestra alma en oración, clamémosle a Él. Y yo le doy la seguridad que me da esta lectura aquí de esta linda historia, que así como Dios se acordó de Noé allá en el arca, así como Dios se acordó de Ana ahí en este lugar tan especial de esta historia, así Dios se va a acordar de usted. Desborde su corazón al Señor y tenga la seguridad que cualquier problema X o Y que usted tenga, Dios tiene una respuesta para el día de hoy. Que sirva entonces este ejercicio donde estamos dando enseñanza de cómo preparar una lección. Recuerde, todas las historias de la Biblia que usted va a enseñar